Para ello, el día de hoy la sesión la realizaremos entre el profesor Gabriel Andrés Obando, el maestro José de Jesús Zavala del Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa y quien les habla, Ramiro Polanco. Vamos a ser las tres personas que los vamos a acompañar el día de hoy. Estamos dándole una compás de espera al profesor Gabriel para que se conecte. Entonces, yo creo que en un par de minutos daremos por iniciada la sesión. Ya tenemos aquí en cámara al maestro José. Maestro José, muy buenas noches. Buenas noches por allá, buenas tardes acá en México. Acá son Bueno, las 5 de la muchísimas tarde. gracias. Ok, en el caso de ustedes son 5:15 casi, 5:13. Es posible que nos confirmen en el chat si nos están escuchando, por favor. O a través de preguntas y respuestas. Bueno, por aquí Erika nos confirmó hace un rato que sí es posible visualizar la presentación. Paula nos dice que sale muy oscuro. Bueno, no tenemos ningún comentario. Sería interesante que nos contaran si es posible que nos estén viendo y escuchando de manera adecuada. Nos acompaña también la directora del curso, la profe Dayan Caterín. Hola, profe Ramiro, buenas noches. Profe José, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, profe, muchas gracias. Muy Aquí dando bien, un muy Vale, compás bien, de gracias. espera para que dar inicio. vale, profe, quedo muy pendiente, muchas gracias. Bueno, maestro José, yo creo que en aras del tiempo y de la puntualidad vamos dando inicio al desarrollo del taller. Cualquier inquietud que tengan o comentario, por favor, lo pueden hacer a través del espacio de preguntas y respuestas. Nos están indicando por aquí si hay algún enlace de asistencia. Sí, el mismo se pasará un poco más adelante para que ustedes tengan la oportunidad de diligenciarlo. Entonces, para el ejercicio que vamos a realizar hoy, que tiene que ver con los temas que ya habíamos mencionado al inicio, vamos a utilizar una base de datos.
Permítanme, voy a cambiar y voy a empezar a compartir la misma. Ya dejé de presentar, permítanme, vamos a hacer el cambio acá. Bueno, aquí ya estamos presentando nuestra base de datos. Durante la presentación, para evitar algún tipo de conflicto, voy a deshabilitar mi cámara. Acá ya tenemos nuestra base de datos para trabajar la primera parte que corresponde a tablas de frecuencia y gráficos. Entonces, nuestra tabla de datos la vamos a construir a partir de variables de tipo cuantitativo. En este caso, nuestra base de datos cuenta con 5 variables, todas cuantitativas, unas continuas y otras de orden discreto. Entonces, digamos que lo ideal aquí sería trabajar con una variable continua para el ejercicio que vamos a hacer de presentación. Nuestra base de datos cuenta con 100 datos para cada una de las variables. La estructura que vamos a seguir en nuestra tabla tiene los siguientes ítems. Voy a resaltarlos en amarillo aquí en la hoja. Necesitamos conocer el número de datos. Si bien ya hemos establecido que el número de datos es de 100, de acuerdo al conteo o a la revisión del listado que hicimos, vamos a utilizar una de las funciones o una de las fórmulas que tiene Excel. En nuestro caso, toda función en Excel va a iniciar con el igual. Ese igual que le va a indicar Excel, que vamos a introducir una fórmula o una función. Digamos que técnicamente eso sería la declaración de la función o el establecimiento de que vamos a proceder con una función a utilizar. Y vamos a decirle que nos cuente. Si yo empiezo a escribir contar, por ejemplo, automáticamente el sistema nos va a ir mostrando todas las opciones de conteo con las que Excel cuenta o las que Excel nos puede permitir realizar, que sería, digamos, el mismo concepto. Entonces yo puedo contar, contar blanco, contar sí conjunto y contar. Nosotros queremos es contar, entonces podemos cliquear 2 veces sobre el término contar y automáticamente se nos va a abrir un corchete. Ese corchete nos debe permitir seleccionar el rango de filas o el rango de celdas donde vamos a encontrar los datos. Entonces, lo voy a hacer inicialmente de forma manual. Después del corchete, yo me ubico sobre la columna donde están los datos y con el mouse voy a seleccionarlos. Seleccionar exactamente el rango de datos con el que vamos a contar.
cerramos paréntesis y le oprimimos Enter. Efectivamente nos está diciendo que en ese segmento de celdas contamos con 100 datos. ¿Listo? Entonces, esa es una de las formas para hacer el conteo, para establecer el número de datos. Perfecto, por aquí nos están diciendo, Nixon, que se ve y se escucha claro. ¿Listo? Vamos a ir lento, vamos a ir despacio mirando cada una de las alternativas. Les voy a colocar en la celda contigua la fórmula o la función que estamos utilizando. Entonces, la función se llama contar. Vamos a colocarla aquí en rojo para ir diferenciando. Esta es la función contar que utilizamos en la celda I1 para contar los datos que tenemos en la columna F, que corresponde al tiempo de desplazamiento. Vamos a establecer el valor máximo. De la misma manera, oprimimos igual y le vamos a decir max. Miren que aquí ya no necesitamos escribir completo máximo, sino que él nos está diciendo que única y exclusivamente con las 3 primeras letras nos va a permitir identificar el valor más grande o máximo de un rango de datos. Seleccionamos nuevamente nuestro rango. En este caso lo podemos hacer de nuevo con el cursor o establecer cuál es el primer dato en la primera celda y el último en la última celda. Voy a digitarlo. El primer dato lo tenemos en la celda F2. Oprimimos 2 puntos, lo que le indicaría al Excel que estamos tomando un rango que inicia en F2 y va a terminar en F101. Ahí están contemplados los 100 datos. Cerramos y damos Enter. Nos está indicando que el máximo valor de todos esos datos corresponde a 51.9. Vamos a colocar aquí la función, igual que lo hicimos en la parte superior. Y será la función máximo entre F2 y F101. De la misma manera ocurrirá con el valor mínimo. Por lo que aquí utilizaríamos min desde F2 hasta F101. Y nos indica que el valor más pequeño dentro de ese rango de datos corresponde a 10. A partir de allí necesitaríamos construir o definir el rango. Y el rango es la diferencia entre el máximo y el mínimo. Vamos a revisar el chat un segundo. Se escucha y se visualiza. Si se visualiza. Como respuesta, sí, a algunas de las preguntas que tienen en P y R, vamos a realizar toda la interacción a través de preguntas y respuestas. El rango, entonces, dijimos que es la diferencia entre el máximo y el mínimo. Colocamos igual, máximo menos mínimo. Nos está diciendo que la distancia entre el valor más grande y el valor más pequeño es de 41.9. El número de intervalos.
Para calcular este valor, requerimos una expresión que vamos a digitar. 1 sería más 3.3 por el logaritmo del número de datos que tenemos, en este caso 100. Nos está indicando que el número de intervalos a utilizar es de 7,6. Traducido querría decir que tendríamos que constituir o conformar en nuestra tabla 7.6 grupos diferentes. Digamos que es muy complejo tener fracciones de grupo, entonces debemos redondear ese número de intervalos. Para ello, digitamos igual y le escribimos redondear y nos aparecen múltiples opciones nuevamente. Redondear múltiplo, redondear impar, redondear par. Vamos a decirle redondear y seleccionamos la celda donde está el número que queremos redondear. En este caso, la celda es I5. Nos pide que definamos el número de decimales. Pues le decimos punto y coma, 0. ¿Qué le estamos indicando a la función? Que el número se va a cerrar en decimales, no va a tener posiciones decimales. Y allí nos indica que es 8. Una vez definimos el rango y la amplitud, podemos calcular la amplitud. ¿Cómo la calculamos? Dividimos el rango entre el número de intervalos. La amplitud de cada intervalo corresponde a 5.23. Hasta allí quisiera saber si hay alguna inquietud, alguna pregunta. Lorena dice que no se escucha nada. ¿Me confirman, por favor? Ahora, Cristina, es correcto. Vamos a trabajar inicialmente sin micrófonos. Bueno, estoy esperando confirmación. Si nos están escuchando y están viendo la presentación. ¿Alguien nos podría confirmar frente a la presentación y el sonido?
escucha bien, maestro? Un Maestro comentario José, de... ¿me estabas hablando? Sí, se escucha muy bien. Vale, maestro, Un muchas comentario gracias. de Gabriela que dice que no la permite ingresar. Sí, ya le estoy dando nuevamente llamada. Bueno, vamos a continuar. En este caso, vamos a construir nuestra tabla de frecuencias, para lo cual hemos definido el número de intervalos de acuerdo al resultado que obtuvimos. Entonces, recordemos que aquí nos indicó que tendríamos que construir 8 intervalos y en nuestra tabla, efectivamente, hemos definido 8 intervalos para su construcción. Nuestra tabla tiene una serie de elementos que serían el mínimo, el máximo para cada intervalo, una marca de clase, una frecuencia absoluta, una frecuencia relativa y una frecuencia absoluta acumulada y relativa acumulada. Estos son los elementos de esa tabla. Bueno, en este caso, nuestra tabla, en el primer intervalo, con el valor mínimo que obtuvimos de toda la data, en este caso de la variable que estamos evaluando. Vamos a enlazarla colocando igual y cliqueando o dando clic, ubicando el cursor sobre la celda que contiene el dato. En este caso, la celda I3. Ese será nuestro valor mínimo para el primer intervalo. El valor máximo lo colocaremos sumando a ese valor mínimo la amplitud. Quiere decir, para nuestro caso, que el valor o los valores que vamos a colocar en ese intervalo van a estar entre 10 y 15.2375. El valor mínimo del siguiente intervalo va a ser el máximo del anterior. Entonces vamos a enlazar en esa celda o en esa posición, en este caso I10, vamos a enlazarlo con J9. De nuevo, vamos a sumarle al valor mínimo la amplitud. El ejercicio aquí puede ser muy repetitivo. Si yo quiero sistematizar o mejorar el cálculo, puedo dejar fija en la función la celda que contiene la amplitud, que en este caso es la celda I6. ¿Cómo fijamos ese valor? Ubico el cursor en el dato que quiero fijar
Y en mi teclado voy a oprimir la tecla F4. Tengan en cuenta que de acuerdo a la configuración de los diferentes teclados, algunos van a necesitar oprimir una tecla que se llama Fn y F4 de forma simultánea. Ya hay que revisar la configuración de cada uno de los equipos. Si lo quieren hacer manual, la otra opción es colocar la letra de la celda entre signo pesos. Y allí ya quedaría fija. Quiere decir que si yo arrastro esa fórmula hacia abajo, en todas las posiciones siempre me va a sumar el valor de la celda I6. Si ustedes se fijan aquí, a pesar de que yo me mueva sobre la columna J, el valor de sumar siempre va a ser I6. Necesitamos ajustar también el valor mínimo de cada intervalo. Quiere decir que el mínimo del intervalo 3 es el máximo del intervalo 2. Cuando yo coloco el valor ligado a partir de utilizar el igual, allí ya puedo arrastrar esa información y se va a mover automáticamente. Importante tener en cuenta dentro de nuestra tabla que así como el valor mínimo del intervalo 1 es 10, que coincide con el mínimo del cálculo inicial, el valor más grande o el máximo del intervalo 8 debe ser igual al máximo valor que calculamos en la parte superior. Ese es, digamos, un elemento de control para saber que nuestra tabla cumple con las condiciones para el desarrollo del cálculo como tal. Vamos a revisar el chat si hay algún tipo de pregunta hasta el momento. Perfecto, por aquí nos están mencionando que sí se ve, que se escucha. Bueno, por aquí nos está pidiendo Rosa Isabel que expliquemos nuevamente la fórmula de la amplitud. Vamos a colocarlo aquí. La amplitud la calculamos como la división entre el rango, vamos a colocarlo aquí, el rango, dividido entre el número de intervalos. ¿Listo? Esta sería la forma de hacer ese cálculo. El rango en este caso, 41.9 dividido entre 8. Bueno, por aquí me están diciendo que se escucha, que todo está ok, perfecto. Vale, vamos a continuar calculando la marca de clase. La marca de clase es el punto medio entre el mínimo y el máximo de cada intervalo. Quiere decir que sería la mitad entre 10 y 15.23 para el primer caso. Para ello podemos utilizar la función promedio. Entonces escribimos igual, promedio, y tomamos los dos datos,
el mínimo y el máximo del intervalo 1. Voy a colocar por aquí la expresión que estoy usando para el primer intervalo. Entonces, para el primer intervalo utilizamos un promedio entre la celda I9 y J9. Cuando nosotros colocamos el cálculo de esta manera, ya podemos arrastrar y automáticamente nos va a dar las marcas de clase. Quizás en la siguiente columna es donde mayor dificultad a veces encontramos. Y es el cálculo de la frecuencia absoluta. Recuerden que una frecuencia absoluta es el número de veces que algún dato está. Es decir, de nuestra lista de 100 datos, ¿cuántos hay entre 10 y 15.23? Para ello, vamos a resaltar todas las celdas de la frecuencia absoluta. Y vamos a decirle igual. Frecuencia, abrimos paréntesis, seleccionamos los datos originales, es decir, los que están en la columna F, que son los que estamos usando para el ejemplo. En nuestro caso, yo le voy a digitar F2 hasta, que quiere decir 2 puntos, hasta 101. Punto y coma. Vamos a seleccionar grupos. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a colocarle el límite superior de cada intervalo. Voy a resaltar los límites superiores. Aquí hay que tener precaución porque en algunos Excel hay que resaltar dejando por fuera el último valor. En otros casos es necesario resaltarlos todos. Y aquí cerramos paréntesis. Dentro de nuestro teclado vamos a oprimir de forma simultánea 3 teclas. La tecla Control, la tecla Shift y la tecla Enter. La tecla Control y Shift están al lado izquierdo. Hay una que tiene 4 letras, CTRL. El Shift normalmente es una flechita hacia arriba. Y el Enter, que es el que usualmente habitamos para cambiar de línea. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Y miren que automáticamente me llenó los datos de la frecuencia absoluta. Esa es una opción, una alternativa. Si yo sumo esos datos, le voy a dar en la parte superior autosuma. Miren que automáticamente me está indicando que efectivamente allí tenemos 100 datos. Este valor de la celda L17 debe coincidir con el valor de n calculado inicialmente. Estamos verificando que el procedimiento que estamos haciendo es correcto. Vamos a verificar si hay alguna pregunta. ¿Ya se escucha? Bueno, por aquí Rosa dice que nos escucha. Ok, Lorena nos indica que sí escucha de forma adecuada. Diana, sí señora,
Quedará guardada la grabación y una vez se genere, se les compartirá a sus correos y a través de los diferentes espacios. Perfecto, todo bien, me dicen por acá, se escucha, se comparte la grabación. Erika, sí señora. Otra forma de calcular esta frecuencia absoluta, voy a eliminar los datos nuevamente, seleccionamos. En la parte superior, en las pestañas, tenemos insertar o tenemos fórmulas. En algunos aparece en insertar, otros aparece en fórmulas. En mi caso, aparece aquí donde dice fórmulas y dice insertar función. Cuando aparece insertar función, nos despliega un cuadro en donde vamos a poder identificar o buscar la función que queremos usar. Automáticamente aquí donde dice buscar función, aparece resaltado y voy a buscar frecuencia. Le voy a decir ir y él me trae a la parte superior la función de frecuencia. Y aquí debajo me da una pequeña descripción. Me dice que calcula la frecuencia con la que ocurre un valor dentro de un rango de valores. Y devuelve la matriz vertical de números con más de un elemento de grupos. Efectivamente es la que necesitamos. Entonces yo le digo aceptar. Y miren que nos despliega otro cuadro de diálogo. Con este cuadro nos va a pedir los datos. Los datos, nuevamente, son los que tenemos en la columna F. Yo le voy a decir F2 hasta F101. Y nos va a pedir grupos. Hace referencia a los máximos valores de los intervalos. Cuando tenemos el cursor allí, yo puedo seleccionar los valores que corresponden a los máximos de cada intervalo. Y le decimos aceptar. Pero aquí hay un problema. Miren que solo me calculó el primero. Y eso indica que me toca volver a hacer el cálculo. Me ubico aquí al final, dentro de la barra donde aparece la función, y le decimos Control Shift Enter. De nuevo, oprimimos de forma simultánea las tres teclas y automáticamente nos llena los datos. Digamos que son los dos caminos más fáciles que tenemos para el cálculo de esa frecuencia. Ya tenemos nuestra frecuencia absoluta. Para nuestra frecuencia relativa, vamos a dividir cada una de las frecuencias absolutas sobre el total. En este caso, tomamos L9 y lo voy a dividir entre la sumatoria que está en la celda L17. Voy a dejar fijo L17. Recuerden que aquí también tenemos dos opciones. O primo F4 o coloco entre signo pesos la letra y le doy Enter. Podemos copiar o podemos arrastrar y nos está dando el valor de la frecuencia de cada uno de los intervalos. Si nosotros sumamos, esa columna nos tendrá que dar 1. Nos indica que está el 100% de los datos. Posteriormente vamos a calcular la frecuencia absoluta acumulada.
¿Cómo calculamos esa frecuencia absoluta acumulada? Vamos a dejar el primer valor, es decir, del intervalo 1, lo dejamos igual en su frecuencia absoluta. Si aquí tenemos un 7, en su frecuencia absoluta acumulada nos aparece un 7. Por aquí nos está consultando Carolina, que si la fórmula del número de intervalos es una fórmula universal. Sí, señora. Esa fórmula aplica para cualquier cantidad de datos. Entonces, recuerden que aquí utilizamos, voy a colocarla aquí fuera. Y dentro del logaritmo, vamos a calcular ese logaritmo del número de datos. Para nuestro caso, aquí utilizamos 100. Verificamos, Marcela, Víctor, sí señora, la grabación se compartirá. Camila por aquí nos dice que si para el máximo y el mínimo hay que organizar de menor a mayor los datos. No. Él toma en desorden los datos y de forma automática calcula el máximo y el mínimo. No es necesario organizarlos. Ok, se muestran las opciones. Si se comparte la grabación, sí. Vale. Bueno, vamos a continuar entonces. La frecuencia absoluta acumulada del segundo intervalo es la suma de la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior más la frecuencia absoluta del intervalo que estamos calculando. Entonces, para nuestro caso, tomamos el 7 de la parte superior más 9 de la celda L10. Para el intervalo 3, podemos sumar la parte superior más la frecuencia absoluta del intervalo 3. Como aquí ya estamos formulando, yo puedo arrastrar esta fórmula. Y miren que el valor final del intervalo 8 coincide con la sumatoria y con el número de datos que estamos usando. Eso me indica que efectivamente el cálculo es correcto. Para la frecuencia relativa acumulada, vamos a utilizar entonces el valor de la frecuencia relativa. Entonces vamos aquí a colocarle colores para que podamos guiarnos en qué es lo que estamos utilizando. Frecuencia relativa acumulada. El primer dato es el mismo de la frecuencia relativa. Miren que no cambió. Para el segundo intervalo, vamos a llevar la misma mecánica que para la frecuencia absoluta acumulada. Al valor de la relativa acumulada, le sumamos la relativa de ese intervalo. Y vamos a arrastrar los datos. ¿Qué esperamos? Que efectivamente el final en el intervalo 8 de la frecuencia relativa acumulada coincida con la sumatoria de la columna de frecuencia relativa. De esa manera construimos una tabla de frecuencia. No sé si hasta ahí podamos
revisar si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Ya les hemos contestado varias veces que sí, efectivamente, la grabación va a quedar, se les compartirá por los diferentes medios. Por ahora, mientras se hace la explicación, vamos a utilizar el espacio de preguntas y respuestas para que podamos intercambiar si hay algún tipo de pregunta. Listo, bueno, vamos a continuar entonces y vamos a hacer gráficas. Voy a eliminar aquí ya tengo unas gráficas que se han desarrollado de forma automática. Cuando nosotros vamos a graficar, vamos a utilizar entonces la columna de frecuencia absoluta. ¿Qué hacemos tradicionalmente? Hacemos histogramas o diagramas de barra. ¿Cómo construimos nuestros diagramas? Nosotros en la parte de insertar, en la pestaña de insertar, tenemos diferentes tipos de gráficos. Usualmente, si yo tomo los datos de la frecuencia absoluta y me dirijo a los diferentes iconos, pues yo puedo aquí seleccionar los que son de barras, por ejemplo. ¿Sí? Entonces seleccionamos este de barras y aquí nos muestra las barras o las opciones asociadas con los valores que tenemos para cada uno de los intervalos. Si yo le quiero cambiar el título, simplemente le doy doble clic y aquí puedo editar. Histograma de frecuencia, por ejemplo. ¿Qué ocurre con este histograma? Digamos que para que sea realmente un histograma tendríamos que eliminar los espacios entre cada barra. Entonces yo vengo y selecciono las barras. En la parte derecha se abre un formato de serie y yo le voy a dejar estos valores en 0. Vamos a ver si nos lo modifica. Cuando se da o se cierra, miren que automáticamente las barras se juntan. Se eliminan los espacios entre ellas y esto sería, digamos, la forma más adecuada de presentar un histograma de frecuencia. ¿Listo? Entonces voy a repetir el procedimiento. Tomamos los valores de la frecuencia absoluta, le decimos insertar, insertamos un diagrama de barras normalito, le puedo editar el título, selecciono las barras, miren que cuando yo doy clic en alguna de ellas, automáticamente me seleccionan todas las barras. Dentro de las opciones, pues aquí aparece el relleno y línea, efectos, y me voy al final donde dice opciones de serie. En opciones de serie me dice superposición de la serie. Yo le voy a decir 0. Ancho del intervalo. Le voy a llevar a 0. Y aquí, pues automáticamente nos debería eliminar esos espacios, como efectivamente ocurre. Entonces ya tenemos un histograma. Podemos utilizar un diagrama circular
A veces lo conocemos como diagramas de torta, para poder graficar sobre todo las proporciones de el comportamiento de esos datos. Pues tomamos los datos nuevamente, vamos a insertar, pero ahora le vamos a decir que nos inserte un gráfico circular. Vamos a reducir un poco aquí el tamaño. Está la serie de datos, está el título, igual yo lo puedo modificar de la misma manera como en el histograma. Lo podemos editar, le podemos cambiar el color. Gráfico circular. Selecciono, por ejemplo, los datos. Y aquí pues yo puedo colocar diferentes elementos de forma o de la serie. Entonces le podemos decir relleno, le podemos cambiar el borde. Si le doy clic derecho, le puedo dar formato a la serie de datos. Permitir, a ver si nos deja aquí modificar. Seleccionamos datos, ok. Aquí nos da título, etiqueta de datos. Entonces, en la etiqueta de datos la dejamos activa, yo le puedo incluso quitar la leyenda. Y aquí nos dice más, centro, extremo, ajuste, llamada, más opciones. A ver, ¿qué me sacó? La etiqueta, yo la puedo clicar, por ejemplo, en extremo, la puedo colocar fuera, por ejemplo. Entonces yo le puedo colocar aquí llamada de datos. Y miren que automáticamente aquí me muestra la cantidad y el porcentaje. Ese porcentaje viene a ser la misma frecuencia relativa. Por ejemplo, 7 datos en la frecuencia corresponde en la serie 1, perdón. El intervalo 1 corresponde al 7% que está aquí. El intervalo 2 corresponde al 9% y así sucesivamente. Para cada uno de los intervalos está la frecuencia relativa. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar aquí en el chat cómo vamos. Lorena me dice que no se escucha. Ok, bueno, vamos a mirar. ¿Qué otras? Tatiana, la asistencia aún no la hemos compartido. Sandra nos está pidiendo la fórmula de rango de intervalos. Vamos a mirar por acá arriba, nuevamente. El rango es el valor máximo menos el valor mínimo. Ya tendríamos entonces una de las que ella nos está pidiendo y los intervalos. Ah, ok, los intervalos ya lo habíamos puesto acá. Hay que tener en cuenta que el resultado que nos dé con esta fórmula, si nos da decimal, como en este caso 7.6, se hace necesario redondearlo. Es decir, aplicar la fórmula para poderlo llevar al valor que corresponde. ¿Ok? Por aquí
Bueno, esta sería la forma de construir la tabla de frecuencia y las gráficas. Voy a dejar de compartir un segundo por acá. Profe Gabriel. Tiene la mano levantada, Hola, no mi sé si profe ya tenga el Ramiro, ¿cómo estamos? micrófono. Buenas noches. Para comentarle que tengo una dificultad desde el computador de la universidad en donde me encuentro en este momento. Y si bien puedo entrar desde el celular, desde el computador de la universidad, ya he probado en varios, no me permite. Entonces, ¿qué no puedo? Lo que no puedo es manipular pues la tabla para poder indicar los dos componentes que hacen parte a mi exposición. Entonces, me gustaría pues que conversáramos en este momento con los estudiantes a ver qué podemos hacer, mi profe. ¿Qué sugerencias me puede dar, mi profe? Profe Ramiro. Se fue. Ahí, ¿ya? Ahí ya lo escuchó. Cuénteme. Bueno, profe, pues digamos que habrían dos opciones. Una, lo podría yo trabajar con la base de datos, hago la explicación de los dos temas, no habría problema. Y la otra, pues si tú nos apoyas o si consideras, tú me vas guiando y yo voy haciendo la parte mecánica sobre el Excel. También puede ser, sí. Pues, es que intentémoslo. Intentémoslo a ver cómo nos Ok, va. Hagamos la parte el método de posición y hagamos, a ver cómo nos va. ¿Qué le digo yo? A ver, ¿cómo podríamos hacerlo? A ver, deme un segundo, voy a ver no hay cómo lo puedo problema, profe. planear y ya le comento. Deme un segundito. No hay, pro- Ya no hay vuelvo. problema, profe. Si quieres, le damos paso al maestro José para que él nos haga la presentación de los dos temas, mientras miramos contigo cómo solucionamos, o en última yo hago la presentación de esos dos temas. Perfecto, perfecto, me parece muy bien. Vale, profe, no hay problema. Bueno, muchas gracias. Maestro José, no sé si estemos ya por allí listos para desarrollar los dos componentes que su merced tiene. Claro, claro que sí, maestro. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar. El tema que toca presentarles, si bien es cierto, no les voy a decir la parte teórica o de manera manual, pero es una forma de, o una introducción de lo que son las medidas de posición. Y después de ello, pues nos vamos a pasar de manera concreta a lo que es el Excel y algunas partes en la parte de GeoGebra. ¿Qué son las medidas de posición? Bueno, antes de iniciar, no sé si me escucho, maestro Ramiro. Estoy compartiendo Sí, pantalla. señor, lo estoy escuchando y se está viendo su presentación. Ok, gracias. Bueno, pues decir que las medidas de posición, como ustedes ya saben, son herramientas estadísticas que resumen o dividen a un conjunto de datos, las más comunes en el ámbito estadístico o para las personas que quieren dividir los datos, la base de datos, son los cuartiles, los deciles y los percentiles. ¿Qué es un cuartil? Bueno, se divide en los grupos de datos en 4 partes. Son 3 valores de variables que dividen un conjunto de datos ordenados en cuartiles. Por lo general, estos cuartiles, como ustedes saben, se dividen en el 25% de los datos, en el 50% de los datos y el 75% y pues el cuartil 4, pues el 100%. Existen fórmulas para calcular los cuartiles desde los grupos no agrupados y existen fórmulas para calcular los cuartiles desde los datos agrupados. Lo vamos a ver desde ambas partes, desde la parte de Excel y de la parte de GeoGebra. Bueno, una vez visto esta parte,
nos vamos a enfocar en lo que es Excel, siguiendo el mismo ejemplo de nuestro compañero Ramiro. Vamos a tomar la base de datos que ya nos mostró, pero vamos a hacer una ligera diferencia. En vez de tomar los 100 datos, vamos a tomar 50 datos. No hay ningún detalle en esto, es nada más para cuestión de que exista una variabilidad en el ejercicio. Vamos a tomar ahorita para datos no agrupados. Es decir, que hace rato una compañera preguntó que si necesitaban estar ordenados como cuando se hace de manera manual los cuartiles. Excel, pues no necesita que lo ordenes, tú aplicas la fórmula y ya los toma de esa manera y da el mismo resultado. En este caso vamos a tomar los datos de la primera, si pueden ver acá, tenemos materias inscritas, horas de sueño, tiempo de desplazamiento, y aquí vamos a borrar esto y vamos a calcular el cuartil 1. Nosotros decir que miraba qué similitudes hay entre Colombia y México. Decir que, por ejemplo, hay veces que nosotros usamos comas y ustedes usan punto y coma. También miraba diferencias que en algunos países cuartil se escribe con Q y a veces con C. La idea es la misma. En este caso, para Excel vamos a escribir cuartil.xc. Ahí lo estamos viendo en la fórmula. Abrimos paréntesis y la fórmula ahí me pide ciertos datos, hay que hacerle a esto que nos pide, dice la matriz o el lugar de donde vamos a estar sacando los datos, vamos a poner puede ser en minúscula, puede ser en minúscula, no lo discrimina la parte de Excel. A1, no me recuerdo que la A1 con el texto del tema, que sería desde A2 hasta, ¿verdad?, A51. Hace rato lo estábamos manejando hasta 100 datos, por la diferencia aquí nada más sería 100 datos, 101, ahí queríamos los 100 datos que teníamos en la base de datos, pero para hacer una ligera diferencia, vamos a manejar 50 datos, y una coma nos pide qué cuartil es el que vamos a estar manejando. En este caso le vamos a agregar 1, cerramos paréntesis, le damos un enter. Esta parte aquí, el cuartil 1, sería el valor de 5, ¿verdad? De la misma manera, si nosotros quisiéramos hacer el cuartil 2, podemos decir de cuartil.xc, abrimos paréntesis y le agregamos la cantidad de datos que queremos sacar del cuartil. Habíamos dicho que es de A1 hasta, que son los 2 puntos, hasta A51, el número de datos que nosotros estamos tomando. Y ahora vamos a poner el cuartil número 2, cerramos paréntesis, y ahí me está dando un valor de 5, ¿verdad? Y así sucesivamente, ya para terminar, pues el cuartil 4 sería el valor máximo de todos los datos, casi siempre, siempre. En este caso, pues el valor mayor o superior es ya creo que es 7. Y tomamos el cuartil 3. Cuartil 3 es igual a cuartil.xc, abrimos paréntesis, los mismos valores, A2 hasta A51, coma, y es donde digo que a veces hay alguna diferencia, coma, cuartil 3, cerramos paréntesis y le damos un enter, y ahí tenemos el cuartil número 3. Para el cuartil 4, pues ya dijimos que es el valor máximo de
esto. Y esta sería la forma de calcular los cuartiles en la parte o desde el punto de vista de Excel. Desde el punto de vista de GeoGebra, si bien es cierto, me permití primero descargar GeoGebra, la última versión, pero pues hay algunas funciones que todavía pues no están muy completas. Entonces me permití trabajar desde GeoGebra clásico. Muy seguramente también ustedes pueden trabajar desde sin necesidad de descargar el programa en línea. Abrimos el GeoGebra clásico, y nos vamos en la parte superior de nuestro GeoGebra, y en la ventanita le damos a dar vista. Agregamos ahí en vista, activamos la casilla de hoja de cálculo para poder agregar los datos que trabajamos en Excel. En este caso, los datos de Excel, los que fuimos utilizados, pues los vamos a copiar desde dato 2 hasta el 50, que son los mismos datos que tomamos hace rato, ¿verdad? Los copiamos, de la misma manera los pegamos. Es un programa compatible con Excel y GeoGebra, los podemos copiar y pegar, control C, control V, copiamos esos datos, y una vez que tenemos los datos, nosotros seleccionamos los datos que queremos sacarle los cuartiles. Tampoco es necesario ordenarlos de menor a mayor o de mayor a menor. Elegimos esos datos, tomamos en cuenta todos los datos. Y una vez seleccionados los datos, vamos aquí donde está el histograma, seleccionamos ahí, le damos un clic, y allí en la parte nos va a aparecer tres canitas, análisis de un variable. Le damos un clic ahí y nos va a aparecer un histograma. En este histograma, lo que nosotros queremos, pues realmente ahorita no estamos viendo los histogramas, estamos viendo los cuartiles. Le damos aquí en sumatoria X, y ahí en sumatoria de X nos aparecen ciertos datos. El tamaño de la muestra de los datos son 50 datos, es lo que nosotros pasamos del Excel o de la base de datos. También nos da la información de la media, que es 5.5, la desviación estándar, la sumatoria de X, la sumatoria de X al cuadrado, el valor mínimo que sacamos hace rato, se sacó Mr. Ramiro hace rato con fórmula del mínimo, el cuartil 1 que es 5, cuartil 2 que es lo mismo que la mediana que es 5, el cuartil 3 que es 6, el 4 o el valor máximo que es 7. Estos mismos valores que calculamos hace rato o anteriormente, Excel, son los mismos que aquí tenemos, ¿no? 5, 5, 5, 5, y bueno, aquí, y valor 7. ¿Vale? No sé si en este momento o hasta este momento hay alguna pregunta, tal vez muy rápido, pero las actividades o las fórmulas fueron muy repetitivas. En cuestión del cuartil, no puedo ver todas a diferencia del maestro Ramiro, no puedo ver si hubiera alguna pregunta o si hubiera alguna duda, por lo que les pediría si por medio del maestro Ramiro me pudieran hacer esa pregunta, o no sé si yo tengo aquí mi chat, y en el chat solo aparece, por ejemplo, los comentarios de hola del maestro Ramiro, hola, mi profe, mira, puede mirar el pin, por favor, el maestro Gabriel, pero de ahí no puedo ver los comentarios o preguntas de ustedes. Espero que haya alguna pregunta, y si no, para pasarme a Maestro los José, arriba, percentiles. Sí, dígame. Bueno, si cliqueas allí, arriba, en la parte superior, donde
al lado de donde dice chat. Sí, yo sí tengo el chat y sí miro, Pero en la pero otra, no veo todos maestro, los... creo que ahí ya te cargan las observaciones. Sin embargo, aquí revisando, ya puedes ver las preguntas o lo que los chicos van preguntando. Pero realmente no hay preguntas en este momento, maestro. Ok, bueno, en este momento estoy compartiendo, maestro Ramiro, la tabla de frecuencia. Sí, señor, es correcto. Ok. Bueno, para calcular los deciles y percentiles, gracias, maestro Ramiro. Para calcular los deciles y percentiles, en el Excel, pues es muy similar la fórmula para esto, es decir, que si en los perfiles los datos se dividían en 25%, en 50%, en 75%, para los deciles pues serían en 10 partes y para los percentiles en 100 partes. Vamos a iniciar primero con un percentil y luego después con un decil. Y ahorita vamos a ver por qué. Para un percentil es necesario escribir la fórmula de percentil y otra vez punto XC. Abrimos paréntesis y elegimos nuevamente el número de los datos que vamos a sacar el percentil. Decíamos hace rato A2, perdón, hasta A51, son 51. Y ahora, ¿qué percentil es el que vamos a elegir? Como son percentiles, entonces, si están divididos en 10 datos, a diferencia de los cuartiles que le poníamos 1, cuartil 2, cuartil 3 y cuartil 4, ahora vamos a pedir, como si al 1 los dividiéramos entre 100 y entonces el 3 equivale a 0.03, cerramos paréntesis y le damos un igual. Entonces ahí el percentil 3 sería el valor de 4. Nuevamente, pero lo practicamos ahora con otro número un poco más grande para que si no me di a entender en el primer valor, lo pasamos al azar a un percentil 24, es igual a percentil nuevamente, punto EXC, abrimos paréntesis, elegimos el valor de los datos, vamos a hacer para variar la información, en vez de tomar A, voy a tomar B, la columna de B, y entonces sería de B2 hasta B51, ¿verdad? Le agregamos la coma para decidir, ahí me dice en la fórmula, ¿verdad? La K, que es el número del percentil que vamos a elegir. En este caso son el percentil 24, 0.24. Cerramos paréntesis y le damos un igual. Y ahí tenemos el 5.648. Si algún persiste la duda de los percentiles, vamos a usar un número más grande, 58. Percentil 58 es igual percentil punto .exe. Abrimos paréntesis. El maestro Ramiro hace rato lo que hizo es elegir de manera manual, por ejemplo, el número de los datos. Aquí voy a hacer la misma forma o la otra forma de cómo se puede hacer. Le decía a mis estudiantes en la universidad acá en Chiapas, México, que el Excel tiene en muchas de las formas 3 veces de cómo hacer un mismo resultado. Aquí lo estamos haciendo de otra forma. Elegimos los datos, ¿verdad? Los escribimos o nos vamos a la función. Son las 3 formas en las cuales las podemos realizar. Le agregamos la coma
y le agregamos 0.58, que es el percentil 58. Cerramos paréntesis y ahí tenemos que es 6.8. ¿Ve? Y ahora nos vamos a los deciles. Bien, es cierto, los deciles pues están divididos en 10. Voy a tomar un ejemplo, que no sea el mismo dato, de 5. Decil 5, vamos a sacar el decil 7 y un decil 9. Vamos a elegir ahora el decil 5. Para hacer el decil 5 hay que aplicar la fórmula, pero a decir verdad, en vez de poner cuartil o en vez de poner decil, perdón, vamos a poner percentil, opción .exe. En este caso 5, pues lo dividimos, a diferencia del percentil que era dividido entre 100, ahora pues los deciles lo vamos a dividir entre 10 y 5 es como si fuera .5. Entonces, paréntesis, elegimos los datos que estamos evaluando, dividiendo. Ahora voy a tomar A1, A2, es la columna de A, hasta A51, coma, A.5, que equivale al decil 5, y le doy Enter. Teóricamente, es la mitad del dato, y esta es la mitad. La mitad del cuartil 2 es el 50% y me dio 5, aquí lo estamos comprobando. Y la mitad de los deciles es 5, aquí la mitad es 2, perdón, y acá la mitad es 5. Estamos comprobando que efectivamente pues es el mismo dato, el mismo resultado del cuartil 2 con el cuartil 5. Para el percentil fuera un percentil 50 y debería de dar también 5, ¿no? Ahora calculamos el percentil 7, perdón, el decil 7, entonces vamos a escribir percentil.exe, abrimos paréntesis, escribimos los datos desde qué celda hasta qué celda, de la A2 a la A51, escribimos el número del percentil, 0.7 para este caso, cerramos el paréntesis y ahí tenemos que es un 6. Para concluir, hacemos percentil.exe, abrimos paréntesis, escribimos los datos A2 hasta A51. Ya habíamos dicho que lo podemos hacer de manera manual, escribiendo como ustedes se sientan más cómodo o como lo puedan ustedes hacer más rápido, pero que sea el correcto. A 0.9, cerramos paréntesis, y ahí tenemos un valor de 7. De esta manera nosotros podemos calcular los percentiles, los deciles y los cuartiles en Excel. Solamente como medio comprobatorio, pues también lo podemos hacer en GeoGebra. Es muy similar, también escribimos los mismos datos y obtenemos el mismo resultado, ¿no? Por cuestión de tiempo, que ya nomás nos queda media hora, bueno, o así estaba pensado. Me voy a pasar, no sé si hay alguna duda de los maestros de los percentiles y los deciles. Si no, pues me pasaría a que es lo más extenso cuando los datos están agrupados. No, maestro. Aquí me está pidiendo Sandra, ya te comparto las fórmulas. Ok, ok, bien. Bueno, cuando los datos están agrupados, las cosas cambian. Cuando los datos son agrupados, las fórmulas no son tan sencillas.
Y es necesario tener la tabla de frecuencias que el maestro Ramiro nos explicó en algún momento, en la hora anterior, con el tema de tabla de frecuencias. A diferencia de hace rato que tomamos los 100 datos, hice un ejercicio con 50 datos. Decirte que acá en México tenemos varias formas de calcular el número de intervalos. Una de las fórmulas que no es la más común, pero que también se utiliza, es raíz de n. En este caso, si nosotros tomamos, hace rato hicimos la tabla de frecuencias con 100 datos. En este caso también nosotros le dimos contar, de B2 a B51 nos salió 50 datos, que son los con los cuales estamos trabajando. Pero existe varias reglas, como la Bellman, que consiste en sacar la raíz de los 50 datos, que es una forma, y ahí me da que el número de intervalos puede ser 7.07, y consiste, pues como también ya lo vio el maestro, un redondeo, y en este caso serían 7. Existe la regla de Sturges, que es con un logaritmo, base 2, me da 6. Y con lo que también fue utilizado anteriormente, que es 1 menos más, aquí es, perdón, más 3.322 multiplicado por el logaritmo del número de datos, y eso me da 6.6, y si nosotros redondeamos ese 6.7, redondeo 7, ¿verdad? Coincide con esta raíz de n. ¿Por qué lo estoy comentando? Porque posiblemente en su país se use una fórmula o una regla, y en mi país se usa otra regla. Más sin embargo, pues debería de coincidir, ¿verdad? Y si ustedes pueden dar cuenta, pues 7, y acá también da 7. Siguiendo esa misma regla, hace rato también sacamos el valor máximo y el valor mínimo, el rango, la longitud de clase, y esto es necesario para poder aplicar la fórmula de los cuartiles cuando los datos son agrupados. Decirte que de acuerdo al autor hay dos fórmulas para poder calcular los cuartiles, que básicamente es la misma, pero representada de diferente forma. Nada más acá, posiblemente, ustedes a lo mejor lo vieron con esta minúscula ahí, y en este caso, pues, su servidor está esta fórmula que está acá, pero es la misma, da el mismo resultado, solo que de diferente forma. A veces la A está de otra amplitud, está con otra letra, ¿verdad? Pero al fin y al cabo el resultado es exactamente lo mismo. ¿Cómo vamos a empezar a aplicar la fórmula? ¿Qué necesito para aplicar la fórmula? Bueno, necesito a n, en este caso n, del número de datos, pues es igual a lo que hice fue aplicar la fórmula n, que es pues contar cuántos datos tenemos, lo vimos hace rato, igual a contar, abro paréntesis, voy a hacer acá de manera manual, vamos a borrar esto, igual a contar, abro paréntesis, de A2 hasta A52, cerramos paréntesis, y ahí acá irá 51. Y ahí tengo mis 50 datos, ¿no? 50 datos que son los con los cuales vamos a estar trabajando. Si tú quisieras trabajar con los 100 datos y te hagan un ejercicio y quisieras trabajar con los 100 datos, pues acá sería 101 y ahí ya tendría los 100 datos, ¿no? En este caso, vamos a seguir trabajando con los 51 datos. ¿Qué número de cuartil vamos a estar trabajando con datos agrupados? Vamos a estar trabajando con el cuartil 1.
es el primer cuartil que estamos trabajando, por eso ahora vamos a trabajar con el cuartil 1. Para el cuartil 1 tenemos la fórmula que es igual a K por N entre 4, porque son 4, no se dividen los datos, es igual K que vale 1, K que vale 1, lo multiplico por los 50 datos, lo divido entre el 4, y ahí tengo que son 12.5, entonces la clase, los 12.5, eso me lo va a pedir en la fórmula, aquí lo tengo K por N entre 4, los datos que estoy calculando son los que voy a integrar a la fórmula. Luego me pide el límite inferior, que es aparte la inicial de la fórmula, y el límite inferior, pues una vez que yo ya tengo mi tabla de frecuencias, voy a identificar que el cuartil 1, el 12.5, en qué valor se encuentra. Y el 12.5 lo encuentro entre el 11 y el 26. Ahí está el 12.5. Entonces aquí le voy a poner que aquí, en este dato, pues está aquí en amarillo toda esa fila que corresponde a la ubicación donde se encuentra el cuartil 1. Y el límite inferior en este caso, pues va a ser 4.65 y sus decimales. Oye, ¿de dónde lo saqué? Es la ubicación donde se encuentra el 12.5, está entre el 11 y el 26, aquí ubico el cuartil 1, y el límite inferior sería el valor del intervalo más pequeño. Mi amplitud, ustedes la vieron hace rato, incluso preguntaron cómo calcular la amplitud, pues es lo tengo de hecho calculado acá, que es la longitud del intervalo, y aquí es el valor máximo, si no me recuerdo, el valor la amplitud es la longitud del intervalo, lo tengo, déjenme ver, que es G6, el valor del rango dividido entre la cantidad de intervalos. Y voy a poner igual a lo que ustedes ya tienen, o lo que ya calcularon hace rato. La frecuencia acumulada anterior, F y menos 1, se refiere a frecuencia acumulada anterior. El término anterior se refiere a, aquí tengo mi frecuencia acumulada, y en este caso la frecuencia acumulada normal es 26, pero el menos 1 me indica que es la anterior, entonces es el valor de 11. Aquí sería igual a 11, es el valor que ahí tengo, le doy un enter, luego me pide mi frecuencia, es la que tengo acá, ustedes es frecuencia normal, factual, padrón igual, y sería 15. 15, ¿por qué? Porque es en donde está la ubicación del cuartil 1. El cuartil 1, ¿a qué sería igual? Bueno, aquí estoy calculando el cuartil 1 porque acá dijimos que acá iba a ser 1. Por eso aquí le pusimos cuartil 1. Va a ser igual la fórmula, que es el límite inferior, es lo que me dice la fórmula. El límite inferior es este que ya tengo acá. Voy a dar un más. La amplitud, que es esta que tengo aquí, multiplicada, abro paréntesis, por K por N entre 4, que es K por N, es la clase de 4, que es este valor que tengo acá, menos la frecuencia acumulada anterior, Fi menos 1, frecuencia acumulada anterior, que es lo que tengo aquí. Cierro paréntesis. Todo esto dividido entre Fi, que en este caso es la frecuencia actual. Aquí la
26, PI, la frecuencia acumulada, le pongo sus paréntesis, menos, dice la fórmula, menos, fórmula dice, menos la frecuencia acumulada anterior, que es 11. Decirte que la diferencia con otra fórmula es que ya me da el resultado 15. En vez de poner 26 menos 11, algunas fórmulas ya tienes el resultado directo como 15. Pero de ahí es exactamente lo mismo. Y esto me da 4.72259206 como el cuartil 1. ¿Qué sería si nosotros empezáramos a encontrar el cuartil 2? Si nosotros, bueno, lo voy a usar, lo vamos a calcular, pero eso tendría un resultado diferente, con casi similares datos, mismo procedimiento, pero ahora, a diferencia del cuartil 1, y donde dice 1, le voy a poner el cuartil número 2. Y entonces, si yo le pongo el cuartil número 2, aquí ya me cambió a un 25. Y entonces la frecuencia acumulada de 25 también está ahí donde dice el cuartil 1. Entonces aquí sería el cuartil 1, en donde está el cuartil 1, también está ubicado, pues es mayor frecuencia, ahí está el cuartil 2. Entonces, cuando nosotros vamos a calcular el cuartil 2, ¿cuál será mi límite inferior? El límite inferior está en la misma ubicación, mi límite inferior también va a ser 4.65. ¿Cuál será mi amplitud? Esa se mantiene constante. Amplitud sería constante. Acá en la fórmula vamos a volver a hacer. Mi frecuencia acumulada anterior, F índice I menos 1, pues es el 11 también. La frecuencia sería 15. Y entonces acá, la diferencia del cuartil 1 y cuartil 2, pues sería el mismo procedimiento, solo aplicando la fórmula. Sería entonces, me dice, mi límite inferior, este límite inferior representa o es este valor, ¿verdad? 4.65 es el límite, el intervalo inferior, acá está en la parte izquierda. Le voy a sumar, dice acá la fórmula, le voy a sumar la amplitud, le sumo la amplitud que es 0.65, lo voy a multiplicar por Kn entre 4. En este caso, Kn entre 4 ya no es 12.5, ahora es 25. Le voy a restar la frecuencia acumulada anterior, que es 11, frecuencia acumulada anterior, que es 11. Cierro paréntesis, lo divido entre la frecuencia, que es 15, o aquí también lo pueden ver, 15, de donde gusten ustedes, aquí le pueden poner, aquí lo puse de este lado, daría el mismo resultado, menos la frecuencia acumulada anterior. Lo pueden tomar de acá o lo pueden tomar de acá, sería lo mismo. Le doy un enter y el cuartil 2 sería 6.93. ¿no? 6.93. Antes de avanzar al siguiente tema, que sería el decil, que sería exactamente lo mismo, no sé si hay alguna duda. No, maestro, hasta el momento no. No sé si hay alguna duda, maestro. No, señor, en este momento no. No sé si allí me está escuchando, maestro. Ok. Entonces nos pasamos a los deciles. Los deciles, pues como ya lo vimos, están divididos en 10 partes los datos.
¿cuál sería el número de datos del undecil? Pues ahorita sería contar de A2 hasta A51. Cerramos y esos serían los mismos 50 datos. En este caso, para este ejemplo, acá dice decil 3. Y entonces acá sería cuánto vale K. 3 es el decil 3 que vamos a estar elaborando. Kn entre 4, K es igual a 3, que multiplica a N y que divide, en este caso ya no sería 4, ahora serían 10. ¿Y por qué? Pues ya es un decil, que acá sería entre 100. Por eso nos quedaría la fórmula 3 por 50 entre 10. Lo voy a volver a hacer. Es prácticamente lo mismo que un cuartil, solo que ahora la fórmula en esta parte cambia un poquito. Es K que me multiplica a N y que a la vez divide todo eso entre 10 datos. Y ahí tiene que K3 es igual a 15. El límite inferior, entonces ahora, curiosamente, para la ubicación de un decil, el decil 3 cae en esta celda otra vez porque 15 está entre 11 y 26. Pues yo creo, para que no tengamos el mismo ejemplo y desarrollamos el mismo ejercicio, ¿no? Límite inferior, entonces, ahora, si es la ubicación del decil 3 porque está entre 11 y 26, pues ahora el intervalo inferior o el límite inferior sería 4.65. Lo elegimos, le damos un enter, su amplitud, ya dijimos hace rato, aquí la tenemos. El límite inferior, perdón, la frecuencia acumulada anterior, y 26 es la actual, la anterior es 11, le damos un enter, la frecuencia sería 15, lo pongo en un color para que sepan que de ahí fue tomado el dato, ¿verdad? El 4.6 lo voy a poner de otro color diferente para que tenga relación el color con el color. El 11 que es el verde, que sea verde con verde. Y entonces mi decil 3, ahora el decil 3 sería igual a que me dice al límite inferior, que en este caso es 4.65, lo vamos a sumar con la amplitud. Eso lo vamos a multiplicar según una fórmula que tenemos aquí en la parte superior por K por N entre 10, y K por N entre 10 tiene un valor de 15. ¿Dónde voy a poner la mano? 15 menos la frecuencia acumulada anterior, que es 11. Cierro paréntesis, hago una división entre la frecuencia menos la frecuencia acumulada anterior. Cierro mi paréntesis y mi decil 3 sería 5.3080. 5.3080, ese sería mi decil 3. Si nosotros quisiéramos cambiar a un decil 4, entonces acá le agregaríamos un 4. El resultado que me dé aquí, habría que ver dónde es que queda. Por ejemplo, donde ejemplo 4. Entonces acá el resultado sería con esto 6.12. Habría que ver, confirmar.
esto no cambia el límite inferior. Vamos a ver el 20, no cambiaría porque la posición del 20 y de 4 cae en el mismo lugar, ¿verdad? Y el 20, que es este valor, está entre la frecuencia de 20, está entre 11 y 26, entonces el D4 también cae en la misma ubicación, por lo que la frecuencia acumulada anterior sería la misma, la frecuencia de I, perdón, sería también 15, y aquí el decil 4 sería 6.2. De la misma manera, para encontrar un percentil, me voy a ir a un percentil más grande. Aquí tenía 23, pero va a volver a caer prácticamente en los mismos intervalos que estamos trabajando. Me voy a ir a un percentil más grande, 78, así al azar. Entonces acá n va a ser igual a 50. K, pues ahora va a ser 78. Y entonces K es 78 multiplicado por N, que es 50. K es 78, multiplica a 50. Ok. Marco un errorcito. Es el 50. Ah, está encima de la tabla. Y la fórmula está encima, por eso no marca nada. Es 78. ¿Sabes qué era eso? K es igual a 78. Multiplica a 50. Ahí está. Dividido entre los 100 datos. Y eso me da 39. Vamos ahora al 39. Y como ustedes pueden ver, ahora de 78, como ahora el resultado de la clase me da 39, me tengo que ir en dónde está ubicado el 39. Y está ubicado entre estos dos valores. Voy a ponerle un color diferente. El 39 está entre el 38 y el 50. Entonces, vamos a tomar en cuenta toda esta fila. Bien, es cierto, entonces ahora mi límite inferior voy a poner en rojo para que sepamos si sale del rojo. Es igual a este que está aquí. La amplitud sería la misma del intervalo. La frecuencia acumulada anterior es 38. Lo voy a poner de un color amarillo, para que aquí también esté amarillo. La frecuencia es igual a 12, o debería estar 12. Lo que tenemos ahí, FI. Vamos a dejar en otro color, un color que no hemos usado. Clarito. Ahí se puede ver. Azul. Está el azul. Y ahora vamos a aplicar la fórmula. La fórmula dice que para encontrar el percentil es necesario el límite inferior. El límite inferior es este que está acá. Le vamos a sumar la amplitud. Lo vamos a multiplicar por KN o la clase, que es 39, menos la frecuencia acumulada anterior. Eso entre FI menos la frecuencia acumulada anterior, que es 38. Cerramos paréntesis, le damos un enter, y ahí está
fórmula. Ahí está el resultado. 4.63. ¿Ve? No sé si hay alguna duda, maestro Ramiro, de esta parte. Prácticamente del decil, el cuartil y el percentil serían las mismas fórmulas, lo único que cambia pues son la ubicación de los intervalos, y de ahí sería nomás la aplicación de la fórmula. No, maestro, en este momento no tenemos preguntas. Ok, no sé si me queda tiempo para hacer lo de regresión lineal simple. Digamos que en la programación como lo teníamos nos quedan un par de minutos. No sé, maestro, cuánto tiempo tenga proyectado para el desarrollo. Y muchos 5 minutos. Perfecto, maestro. Ok. Para cuestión, ok, maestro, gracias. Para la cuestión de la regresión lineal simple, decirte que estaba investigando, bueno, cuáles son las herramientas más comunes utilizadas en el área de la estadística, y un ejemplo de este es, pues, aquí su servidor. Déjenme ver, así de manera muy rápida, les comparte un artículo científico de un dispositivo móvil para la detección de enfermedades por medio de procesamiento de imágenes utilizando Python. Y como ustedes pueden ver, ahí están de manera muy rápida un ejemplo de caso práctico, una regresión lineal simple, ¿verdad? Aquí también lo pueden estar viendo el uso de la regresión lineal, el uso de la regresión ya no es tan lineal, ¿verdad? Logarítmica, cuadrática, pero así de manera muy rápida que vean que la regresión tiene una infinidad de aplicaciones. ¿Cómo podemos aplicar esta regresión? Voy a tomar 50 valores nuevamente para estar en la misma sintonía. Le voy a pasar a una nueva hoja, ¿verdad? Para que no se vean muchos datos. Elegimos esos datos, ya los tengo ahí seleccionados. Les voy a dar, ahora me voy a ir a insertar, y ahí en la parte de insertar, con un abanico de posibilidades de gráficos. Hace rato vimos el gráfico de pastel y de barras, pero ahorita nos vamos a ir a el gráfico de dispersión. En el gráfico de dispersión, en el encabezado nosotros lo podemos editar, ¿verdad? Y lo que nos interesa en este momento es cómo insertar la línea de la ecuación de la recta. Voy a darle un clic a los puntos en el cual están graficados, estos que están acá. Doy un clic ahí al derecho, me dice agregar línea de tendencia. Y ahí en agregar línea de tendencia, me tiene ahí una línea exponencial, una línea lineal, logarítmica, polinomial, potencial, media móvil, y lo que estamos viendo, o el tema que vamos a ver, es una regresión lineal. Adicional a ello, nosotros vamos a agregar la ecuación de la recta, ¿verdad? Como a veces queda un poco encimadita, nos permite mover esta línea. Incluso el formato de la línea la podemos dar un clic y ver en qué formato le podemos cambiar esa línea, eliminar la línea. También esto lo podemos cambiar, el formato, doble clic, tamaño de letra, tipo de letra. Nosotros podemos elegir esta ecuación. Si bien es cierto que de manera manual esta pendiente, la fórmula de este pendiente es muy compleja, el desarrollo de la ecuación de la recta, que nos ayuda a predecir o pronosticar valores. En el Excel esto es muy cómodo, es muy rápido, como ya lo pudieron ver. Seleccionamos los datos, voy a volver a hacerlo de manera rápida, me queda un minuto.
Seleccionamos los datos, los vamos a insertar, lo dejo ahí para que lo vean, y nos vamos a dispersión, ¿verdad? Y esta es la secuencia: insertar, dispersión, seleccionamos los puntos, clic derecho, agregar línea lineal, agregamos la ecuación, insertar la ecuación del gráfico, y ahí tenemos tanto la línea como la ecuación. Ahora bien, estos mismos datos voy a dar copiar. Nosotros nos permitimos hacerlo en otra opción, 51 datos. 51 datos, le damos copiar. Nos vamos a la hoja de cálculo. De hace rato. Más rápido. Iniciamos otra vez, que quebra. Plástico. Como si tuvieras, acabaran de entrar, como si no supieran nada. Iniciamos el gráfico. Le vamos a volver a dar de vista. Lo voy a dejar ahí todas las ventanitas. Una información. Damos vista. Hoja de cálculo. Agregamos los datos que ya teníamos. Seleccionamos esos datos. Los 50 datos. Tenemos que seleccionar eso, si no, no se puede hacer. Y análisis de una variable. Vamos a ver acá. Ahí tenemos los puntos. Si bien es cierto, ahí está graficado, pero ahorita no tenemos la regresión lineal. Parte inferior dice modelo de regresión. Y aquí le vamos a dar un clic y nos va a aparecer, como en el Excel, las posibilidades de gráfico. Le damos lineal y me aparece tanto la ecuación de la recta, como hace rato lo aparecía, como la línea de regresión lineal, que esta nos ayuda a predecir el resultado. Así como podemos ver, pues están muy dispersos los datos. Lo más seguro es que la correlación no es muy alta, por eso es que están dispersos. Y de esta manera podemos obtener de las dos maneras diferentes la regresión lineal, tanto con GeoGebra como con el método de Excel, ¿vale? No sé si hay alguna duda. Si no, pues con esto termina mi participación, debido a que ya se nos acabó el tiempo. Maestro José, no hay preguntas en este momento. Ok. Pues aquellas que han ido surgiendo, las he ido resolviendo en la medida que va transcurriendo la presentación. Ok, maestro. Perfecto, maestro. Bueno, yo creo que en aras del tiempo, damos por cerrada la sesión de hoy. Vamos a mirar que aquí nos aparecen. Ok. Vanilla pues nos dice que muchas gracias. Ahí empiezan a aparecer esos agradecimientos. Bueno, yo creo que agradecerle al maestro José por su tiempo, por la participación en este evento, y por supuesto a los estudiantes que muy amablemente se conectaron y estuvieron muy atentos y muy dinámicos dentro del chat. Recordarles que la grabación les será enviada una vez tengamos la descarga de la misma, y de los dos ítems que nos quedaron
pendientes por tratar, el profesor nos va a hacer llegar una grabación con la explicación. Maestro José, muchísimas gracias. Agradecerle nuevamente por este tiempo. Maestro, creo que tienes cerrado el micrófono. Pues agradecer por la invitación que nos hizo. Muchas gracias. Fue un gusto participar con ustedes. Decir que mi fuerte es el militar, no el álgebra o el Excel. Excel sí, tengo un diplomado en Excel, pero en GeoGebra no me considero bueno como el militar. Me gustaría si algún momento se pudiera dar eso. Con mucho gusto. Fue un gusto haber Perfecto. trabajado con usted, maestro. Igualmente, maestro, agradecerle nuevamente por su disposición y por el tiempo. Ya con esto entonces damos por cerrada nuestra primera sesión de este taller de Excel y GeoGebra. En próximas oportunidades les estaremos enviando la información para la sesión 2 y la sesión 3. Que tengan muy buena noche. Muchas gracias.